Buenas noches, mi nombre es Lizeth Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. A continuación voy a presentar un video de sustentación del ejercicio número 2 de la fase 2 del curso de métodos numéricos. A mí me tocó la letra D, entonces voy a explicar el ejercicio a continuación en la herramienta de Google Colab. Bueno, como vemos en pantalla, este es el archivo presentado sobre el segundo punto, donde vamos a ver fundamentos de programación de las series de Taylor. Luego empezamos con una presentación del ejercicio, donde vamos a hallar la serie de Taylor de la siguiente función. Asignada en mi caso fue la función de Euler con elevación de x por seno de x. Y esto va a estar centrado en que x va a ser igual a 4. En la construcción teórica de las series de Taylor, la serie de Taylor proporciona un medio para aproximar el valor de una función en un punto de términos del valor de una función y de sus derivadas en otro punto cercano. Esto quiere decir que es una función que me facilita la solución de otras funciones más complejas. Si la función f y sus primeras n derivadas son continuas en un intervalo que contiene los valores de a y de x, entonces el valor de la función en x está dada por, y se muestra la siguiente función, que es una de las que vamos a utilizar para también hallar unos errores de truncamiento. Entonces aquí vemos que en función de a, más una primera derivada de a con esta primera parte de polinomio, allí esto lo vamos a multiplicar por x menos a, y así va a seguir sucesivamente hasta n cantidad de valores. En este caso lo vamos a hacer hasta 5, o bueno, vamos a utilizar también 6 derivadas. En el desarrollo vamos a calcular los 5 primeros términos de la serie Taylor para la función de f de x, de Euler con elevación de x por seno por x, centrado en x a la 4, que era la función que habíamos visto para este ejercicio. Entonces, en el paso 1 vamos a definir los valores de entrada y bibliotecas a utilizar. La biblioteca que vamos a utilizar es la de NumPy para las formulaciones matemáticas en Python, y va a tener un alias de NP para llamar de esta manera sus propiedades. Entonces tenemos que x es igual a 4, porque esta parte lo vamos a centrar a 4, a es igual a 0, que es el valor central de la serie, y vamos a tener el tamaño del paso, que es de x menos a, y un grado de 5, que es el número de términos de la serie. Luego en el paso 2 vamos a definir la función y las derivadas, donde en la primera parte colocamos en representación de Python lo que significaría nuestra función inicial de Euler con elevación de x de seno por x, que se representa de esta manera. Y luego, con ayuda de la herramienta de Wolfram, se dedujo las diferentes derivadas que tiene esta primera función. Entonces se fue colocando en términos de programación de Python la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta derivada. Después de que ya asignamos estas derivadas a estas variables, en el paso 3 vamos a evaluar la serie de Taylor y el error de truncamiento. Para esto vamos a tener un arreglo de todos los resultados de estas derivadas y vamos a aplicar esta función, donde primero va a arrancar con 0, va a tener 2 listados y luego va a hacer un recorrido de por todos estos listados, de manera que va a construir un listado de los resultados de las diferentes derivadas y los factoriales. Esto nos va a imprimir el siguiente listado, que es el que vemos a continuación, donde vemos que los errores están muy alejados de 0, o sea, tanto están en valores negativos como positivos, pero no están en un rango que vaya constante sobre el eje X en 0. Después generamos la tabla con esta función de tabulate, que es para tablas, y definimos las columnas y filas de cómo va a estar distribuido, que es pues de esta manera. Los títulos van para las columnas y los resultados se van en las filas. Después vamos a generar la gráfica del error de truncamiento.
Para esta parte vamos a utilizar otra librería que se llama Matplotlib de .pilot y vamos a hacer la construcción de toda la gráfica. Entonces aquí vamos en todas las propiedades de la gráfica a definir tanto los encabezados, los títulos que va a tener, y también vamos a construir la grilla a partir del lista error que ya habíamos obtenido anteriormente. Y nos da esta gráfica. En esta gráfica, donde vemos que X está por 0 y Y por este lado, vemos que es un error que es muy variable, o sea, tanto empieza como por debajo de 0, tenemos unos valores muy negativos, muy altos, porque llegan casi hasta menos 500, y luego se elevan a partir del eje de Y2 hacia casi más de 2500. Entonces tiene una variación muy grande en la parte del error de truncamiento en estas derivadas. Continuando para el paso 6, que es una gráfica de comparativa de polinomios, esto lo vamos a hacer con base en lo que aprendimos en la serie de Taylor de los 5 primeros grados de polinomio de Taylor, donde vamos a hacer por cada uno de estos polinomios, los vamos a representar en Python. Entonces, como se indicaba, esta X la voy a reemplazar por A en nuestra función, y luego voy a colocar las posteriores derivadas de cada uno. Entonces, empezamos con la función inicial, esta sí la dejo en X, luego seguimos colocando la función que teníamos, reemplazando el X por A, colocando la instrucción que se indicó que se debía dejar para todos los casos, y luego vamos a ir colocando pues la misma operación de la función por ahí. Entonces vamos a agregar la primera derivada por el primer factorial. Y luego así sucesivamente, aquí tenemos la segunda derivada por el segundo factorial y la tercera que va hacia este lado, tercera derivada, luego la cuarta derivada y luego la quinta derivada. Entonces, después de colocar estas operaciones en estas variables de asignación, luego construimos nuevamente la estructura de la gráfica de Python, de gráfica de comparativa de polinomios. Vamos a obtener este resultado, donde vemos y analizamos que de acuerdo a la gráfica del paso 5, veamos toda esta variación en el error de truncamiento. También lo vamos a ver en la parte de las derivadas. Entonces van a empezar por unas derivadas que van a estar por debajo de 0, que son estas que vemos aquí en estos polinomios, y luego en la parte de X que va a dar 0 van a tener una elevación. Si vemos, por ejemplo, en el polinomio 1, va con una recta, mientras que los otros van generando una línea curva por la parte del Euler. Entonces, con esto vemos que igual hay una variación, no se mantiene constante el error de truncamiento, sino que empieza ya de un lado negativo a un lado positivo, y como vemos aquí en la primera gráfica, luego vuelve a descender a la parte de 0. Entonces, esto sería todo en el ejercicio realizado para este punto de las series de Taylor. Muchas gracias.